Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Sánchez, enfermera del servicio de neumonología y a cargo del servicio de terapia respiratoria. La verdad es que les confieso que no me imaginé que íbamos a estar tantas personas y pensé incluso que esto, más que una presentación, era, digamos, un espacio tipo conversatorio, porque no sabía con precisión qué es lo que, digamos, las inquietudes o qué es lo que quieren conocer acerca de la oxigenoterapia, y me gustaría que intercambiáramos un poco al respecto. Es decir, ¿cuáles son las expectativas en esta presentación? ¿Qué desean ustedes conocer o recargar? No, Adrián, nosotros queremos, para muchos de nosotros, incluso para nuestros estudiantes, para nosotros mismos, no estábamos acostumbrados a manejar este tipo de pacientes con tanta frecuencia y de tanta gravedad. Nosotros queremos saber todo, yo creo que sería útil que tú dieras oxigenoterapia como para estudiantes, pues, para que todo el mundo sepa para qué se utiliza una cánula, para qué se utiliza un reservorio, para qué se utiliza un CPAP, todo ese tipo de cosas. Okay. Por un lado, ¿no? Y nosotros, los que somos médicos y que tenemos mucho tiempo, pues sí, tenemos nuestras nociones de oxigenoterapia, pero la ventilación no invasiva es algo con el cual no estamos familiarizados. Okay. También queremos que nos explique cuándo vas a utilizar un CPAP, cuándo vas a utilizar un BiPAP, cuál es la diferencia entre un CPAP y un BiPAP. Como si yo quiero poner un CPAP a 8 litros, ¿cómo hago? Y si lo quiero poner a 10 litros, ¿cómo hago? Práctico. Ok, perfecto. Y no sé qué más quieren saber. Bueno, esta presentación realmente, está hecha, es la que presento, valga la redundancia, a los estudiantes de enfermería. Okay, que es porque precisamente están como que dando un inicio hacia la oxigenoterapia. En cuanto, por ejemplo, a la ventilación, no está acá, pero igual lo podemos conversar, y la idea era traer para acá los equipos, pero ahorita, desafortunadamente, están todos ocupados en piso, pero en cualquier momento que podamos hacerlo práctico, o cuando estemos incluso viendo a los pacientes en piso, pues igual podemos un momento chequear cómo se desbloquea, cómo se programa y sobre todo lo más importante, cómo lograr la tolerancia a los equipos de ventilación no invasiva, que es, digamos, lo que garantiza realmente que no fracasemos en la terapia. Bueno, en cuanto a la oxigenoterapia, de manera general, todos sabemos que el oxígeno es fundamental, pues, para preservar la vida, más que cualquier otro elemento fundamental como es el agua y el alimento. Simplemente con pocos minutos sin oxígeno pues dejamos de existir. El oxígeno forma parte de uno de estos factores que deben estar siempre entre límites estrechos para que pueda funcionar adecuadamente desde el punto de vista metabólico, pues, las células y el cuerpo de manera general, ¿no? Recordemos pues que quien utiliza el oxígeno pues es la mitocondria, ¿sí?, para producir energía, y tiene como producto de desecho el dióxido de carbono y agua. Fíjense que ahorita estamos nosotros en una situación que yo lo llamo de verdad que es una guerra que estamos ahorita nosotros luchando, donde justamente estamos acostumbrados a ver ese producto de desecho, el dióxido de carbono, que es tan dañino. Fíjense ustedes como estos pacientes que COVID prácticamente no retienen nada de CO2, ¿no? Es una cosa bien interesante que ahorita cuando hablemos de la curva de difusión de la hemoglobina es interesante discutirlo, ¿no? Recordemos pues que el aire ambiente tiene 21% de oxígeno, y por eso que hablamos que tenemos una fracción inspirada de oxígeno de 21%. Fíjense ustedes que el nitrógeno ocupa el 78%, y cuando hablamos, por ejemplo, de que colocamos grandes concentraciones de oxígeno, una FiO2 bastante elevada, generalmente tenemos el riesgo de producir atelectasia por desnitrogenación, ¿sí? Recordemos pues que la unidad pulmonar básica es el alveolo con su capilar asociado, y que pues necesitamos evidentemente, ahí se va a dar tanto la ventilación como la perfusión, que es justamente uno de los principales problemas que tenemos con el COVID, ¿sí? Todos conocen cuando hablamos de difusión, pues recordemos la ley de Fick y la ley de Henry, que habla que la difusión de un gas a través de una membrana de tejido es directamente proporcional a la diferencia de presiones a cada lado de la membrana y a la superficie de difusión, e inversamente proporcional al espesor de la misma. Y la ley de Henry, que señala que la difusión de un gas de un medio gaseoso a uno líquido o viceversa
es directamente proporcional a la diferencia de presión parcial del gas en cada uno de los medios. Aquí hay algo fundamental que yo creo que tenemos que tener nosotros bien presente, que es el transporte de oxígeno. Fíjense ustedes que una vez que nosotros respiramos, ¿verdad? Tenemos los órganos de conducción, que evidentemente ahí no se da la respiración propiamente dicha, sino que cuando llega a la zona, pues digamos, alveolar. En todo el órgano de conducción, que es lo que llamamos el espacio muerto, simplemente lo que hace es pasar el aire, y casualmente en estos pacientes nosotros no vemos ningún problema de tipo ventilatorio. Fíjense por lo que hablamos anteriormente, cuando realizamos unos gases arteriales, el dióxido de carbono está perfecto, que es, bueno, perfecto, porque el oxígeno está disminuido. No suele el paciente retener, o sea, que no suele el paciente tener alguna enfermedad de tipo obstructiva. Pero cuando nosotros inhalamos, ¿verdad? Tomamos el aire y ese aire llega hasta los alvéolos y logra pasar por difusión, ese oxígeno se transporta a las células a través de dos mecanismos. Uno, disuelto en el plasma, y otro combinado con la hemoglobina. Fíjense ustedes que disuelto en el plasma apenas se logra transportar el 0.0034 mililitros de oxígeno por 100 mililitros de plasma. Es decir, la cantidad de oxígeno que se transporta es mínima, pero desde el punto de vista cualitativo es sumamente importante, porque es la que determina los gradientes de presión. ¿Ok? En cambio, combinada con la hemoglobina, se logra transportar, por cada gramo de hemoglobina transportamos 1.34 mililitros de oxígeno por milímetro de mercurio. Por eso es que nosotros, ¿sí? Perdón, antes de pasar para acá, ¿por qué le hacemos mucho caso a la saturación de oxígeno? Porque justamente, recuerden que el oxímetro, ¿qué es lo que nos permite medir? Les pregunto. La saturación, pero a través de qué? ¿Cómo hace el oxímetro para medir esa saturación de oxígeno en sangre? Por el pulso, pero también tiene además unas luces que son, ¿verdad? Esas luces infrarrojas que permiten discriminar. Sabemos que la coloración de la sangre venosa es mucho más oscura que la arterial y de alguna manera da un porcentaje de cuánta saturación hay en sangre, o de oxígeno en sangre, ¿sí? Y justamente este transporte de oxígeno, aquí no está la fórmula, pero me existe aquí más adelante. Fíjense, el contenido arterial de oxígeno, fíjense lo que es, no es más que la suma de los dos tipos de transporte. Y lo que dijimos, por cada gramo de hemoglobina se transporta 1.34 de saturación de oxígeno, que ¿quién nos permite medir? La saturación, bien sea que la podemos ver a nivel arterial o a través del oxímetro de pulso. ¿Por qué para nosotros es tan importante? Es porque es quien transporta la mayor cantidad de oxígeno. Pero vuelvo y repito, el que está en el plasma determina los gradientes de presión. Yo necesito oxígeno, bueno, ahí te va, pero en este caso es la hemoglobina quien transporta la mayor cantidad. Fíjense ustedes aquí en cuanto a la curva de distribución de la oximoglobina. Hay una relación, evidentemente, igualmente entre los dos tipos de transporte. Tenemos en el eje de las abscisas la presión arterial de oxígeno y en la ordenada la saturación de oxígeno. Se supone que esta es directamente proporcional hasta cierto punto. Una vez que ya obtenemos una presión arterial de oxígeno de 60 a 62 milímetros de mercurio, fíjense ustedes que logramos el 90% de la saturación de oxígeno y comienza la curva a aplanarse. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que yo aumente la presión arterial de oxígeno, igual ya yo saturé la cantidad de la hemoglobina, está totalmente saturada. Yo siempre le digo a los enfermeros, a los compañeros, les digo, eso es como que usted va por un transporte público, ¿verdad? Y el oxígeno son los ¿cómo se llama? Los pasajeros, y una vez que usted ya tiene todos los puestos allí, independientemente que haya o quieran extraer el oxígeno, no hay capacidad para ello. Es decir, nosotros nos podemos mantener, entre comillas, desde el punto de vista metabólico, se puede satisfacer la demanda. Un paciente que tiene 90 de saturación con una presión arterial de oxígeno de 62 milímetros de mercurio hacia arriba. Por eso que cuando hablábamos de hipoxemia, siempre decíamos, bueno, hipoxemia menor de 90. Pero en el caso COVID, la cosa es distinta. ¿Sí? En el caso COVID, que lo vamos a ver luego en el algoritmo, ya no tomamos la hipoxemia en base a menor de 90, sino menor de 94%. Fíjense ustedes que adicional hay unas variables que influyen en esa afinidad del oxígeno por la hemoglobina, ¿sí? O la hemoglobina por el oxígeno, mejor dicho. Fíjense ustedes que sí, se pierde la afinidad cuando tenemos un pH disminuido. Evidentemente hay una presión arterial de óxido de carbono aumentada, la temperatura también ha aumentado y la enzima 2,3-fosforogliceralato, que eso se hizo desde el punto de vista experimental. Fíjense que ahí, cuando la curva va hacia la derecha, perdemos la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por eso que es importante, si el paciente tiene fiebre, incluso los de COVID, evidentemente que si tiene fiebre, yo primero tengo que bajar la temperatura para saber además con precisión cuánto tiene de saturación. Fíjense que aquí
pasa algo bien extraño que es interesante discutir, que fíjense que el paciente con COVID, la presión arterial de dióxido de carbono más bien está disminuida, lo que se supone que debe haber una mayor afinidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos entonces la presión arterial de oxígeno baja y la saturación baja. Llama como la atención, ¿no? Evidentemente el CHON está aumentado, pero qué interesante el hecho de que nosotros tenemos una presión arterial de dióxido de carbono disminuida. No logramos tener una afinidad mayor, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, bueno, ya hablamos de esto, del contenido arterial de oxígeno. Disculpe que cuando pasé esto las flechas se rodaron. Entonces es importante, por supuesto, que para garantizar ese contenido arterial de oxígeno funcione de manera correcta tanto el sistema respiratorio como el sistema hematopoyético. ¿Ok? Entonces, como les decía, originalmente adecuada oxigenación, la saturación mayor de 90 y la presión arterial entre 62 y 95 milímetros de mercurio. Ok, hay cosas que evidentemente también inciden, ¿verdad? Para que un paciente presente hipoxemia, que es la altura y la edad del paciente. Dicen ustedes que en Caracas nosotros normalmente podemos tener una presión arterial de oxígeno de 74 milímetros de mercurio y estamos en perfectas condiciones. Aquí, bueno, ya ustedes conocen que por altitud, mientras mayor altitud, menor presión, la fracción inspirada de oxígeno siempre va a ser la misma, 21%, estemos donde estemos. Lo que se modifica es la presión, tanto atmosférica como alveolar como arterial. Ok, entonces, bueno, lo que decía, tenemos la referencia de estos parámetros para la hipoxemia, pero en COVID la cosa es distinta. Entonces, ¿cuáles son los signos de hipoxemia a los que estamos acostumbrados? Bueno, la cianosis, la inquietud, el estupor, respiración y stop, aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, disminuye también la presión arterial, puede haber fibrilación ventricular o asistolia y por eso policitemia incluso también. Entonces, causas de hipoxemia. En este caso, por ejemplo, si ustedes ven aquí todas las causas de hipoxemia que aquí estamos mencionando, en el caso de COVID, ¿cuál sería la causa por la hipoxemia? Incremento del CHON principal. ¿Y cuál otro creen ustedes? El trastorno de la difusión, la ventilación perfusión. Trastorno de la difusión. ¿Qué otra cosa? Desequilibrio, la relación ventilación. Desequilibrio de la relación ventilación-perfusión y hipoventilación también será. Por ejemplo, en los casos de los pacientes que le hemos colocado CPAP en piso, ustedes han visto la pantalla se han puesto a ver la pantalla de los CPAP, cómo está la ventilación, el volumen corriente de esos pacientes. O cuando hemos discutido en la revista, está disminuido. Fíjense ustedes qué increíble que en esta oportunidad con esta enfermedad, claro, generalmente cuando hay cualquier patología respiratoria hay un desequilibrio de relación ventilación-perfusión, pero casualmente en esta están todas. ¿Por qué, por ejemplo, decimos que hay un trastorno de la difusión? ¿Qué pasa que hay un trastorno de la difusión en estos pacientes? ¿Cómo? Está el edema y está el edema a nivel alveolar que puede afectar la difusión. Está el edema a nivel alveolar, Súper importante. ciertamente, y además que tenemos del otro lado del capilar, que nos genera un aumento de CHON. Sí. ¿Ah? Hay un aumento del CHON, pero de alguna manera también eso genera un trastorno de la difusión. Y definitivamente hay un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión, y ahorita vamos a ver por qué es que al paciente se le dice que ¿por qué lo ponemos en prono? Nos tiene una razón. ¿Ok? Entonces, hipoxemia por hipoventilación, ¿qué hablamos? Bueno, que el volumen de aire que ingresa a la célula no es suficiente para satisfacer las demandas del paciente, las demandas de las necesidades metabólicas, ¿verdad? Tenemos también hipoventilación, estos pacientes que se nos complican con el COVID. Hay una causa principal de complicación, ¿cuál es? La obesidad. La obesidad. Además de eso, el paciente es ansioso, ¿y qué le administramos? Benzodiazepinas que también deprimen el nivel. También deprimen, ¿cierto? Y pueden generar una hipoventilación. Evidentemente hay otras causas de hipoventilación, como es la enfermedad neuromuscular esquelética, ¿sí? Y en el caso de la respuesta del centro respiratorio es más que todo dirigido a los pacientes con un problema obstructivo, con el EPOC, ¿sí? Entonces, evidentemente, si tenemos un problema de la difusión, ¿va a ser en cuanto a qué? Bueno, va a ser porque va a disminuir nuestra superficie o porque se va a incrementar el grosor de la membrana. Si tenemos edema en el alveolo, de alguna manera, eso está incrementando el grosor, porque es porque el oxígeno yo necesito pasar esa cantidad de líquido para poder llegar a la membrana. Independientemente que sea moco o sea agua,
igual lo tomamos como que hay un espesor de la membrana para que el oxígeno pueda pasar, y por supuesto estamos perdiendo superficie donde se puede dar intercambio gaseoso, y ahí tenemos la insuficiencia respiratoria tipo 1 en este caso, que es por hipoxemia. ¿Ok? El trastorno de la difusión, ahí lo dice, por superficie ocupación, ahí lo tenemos, edema pulmonar. Tenemos un edema, y para rematar, además, tenemos unas microtelectasias que también se dan, ¿cierto? Entonces también tenemos pérdida por atelectasia. Y en caso de destrucción, pues sería un ejemplo típico el enfisema pulmonar. El engrosamiento de la membrana, lo que hablábamos, pues, en este caso, por haber edema o exudado, también tenemos un problema de hipoxemia. Esto aquí es importantísimo, que llegamos al desequilibrio de la ventilación-perfusión. ¿Ok? Porque aquí vamos a hablar de las zonas de West. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que el paciente se pone en prono? ¿Qué hacemos cuando el paciente lo ponemos en prono? Lo que se le ocurra. No importa, además estamos en familia y confianza. Más miedo tenía yo para mí aquí, sinceramente, con tantos médicos. Porfa, díganme ustedes lo que se les ocurra. Igual en las presiones como para que pueda pasar más fácil el intercambio, o sea, la relación ventilación-perfusión, al colocarlo en prono, se iguala y facilita el paso de aire. No sé si se iguala, pero yo sé que hay un cambio que produce justamente el cambio de las presiones. Pero claro, el cambio de las presiones solamente que no sé si explicarme si se igualan propiamente o que permiten, que facilitan la relación, que haya una mejor ventilación y haya una mayor oxigenación. Sí, lo que se intenta evidentemente, ciertamente, es que haya una mejor ventilación-perfusión. ¿Por qué otra razón creen ustedes que se pone el paciente pronto? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Pero no importa. ¿Cuál es la mejor zona de intercambio? ¿Ah? Yo había leído que en las bases, donde mejor se da la oxigenación, el intercambio gaseoso ventilatorio a nivel pulmonar. Por otra parte, el diafragma era un músculo que era muy importante en la respiración, y sí también leí esa parte de los cambios de presiones, pero era porque cuando se coloca el paciente en prono, lo que estamos haciendo es disminuir esas presiones a nivel, hablaba de lo que eran los órganos como el corazón, los grandes vasos, hacían menos carga a nivel diafragmático, y eso hacía que, estando el paciente en prono, haya más expansibilidad pulmonar a nivel de las bases, y eso ayudaba a que el paciente pudiera recuperar mucho mejor su oxigenación. Bueno, fíjense ustedes que cuando uno quiere que el paciente respire mejor, ¿a qué posición uno le suele decir que se ponga? Olvidémonos de poco. Sí. ¿En qué posición le decimos al paciente, mire, para que respire mejor, ¿cómo se pone? Semisentado. Y fíjense por qué, si tiene que ver con las presiones, ¿cierto? Tiene que ver con las presiones. Fíjense ustedes que en el vértice, esto que está aquí es lo que explica West. West dice que existen 3 zonas pulmonares. En el vértice, fíjense ustedes que la presión que hay a nivel intrapleural es muchísimo más negativa en el vértice pulmonar. Ven que es menos 10 centímetros de agua, mientras que en las bases es menos 2 centímetros. Y esto ocurre como un efecto de succión, tal cual, vacuum de succión. Mientras más negativa es el espacio, es como que yo facilito la entrada de aire. ¿Sí? Todos sabemos el proceso como se da la respiración. ¿Sí? Solo que cuando hablamos de las presiones negativas que están a nivel de ese espacio intrapleural, mientras más negativo es, evidentemente, la diferencia de presiones atmosféricos con la que está a nivel del espacio pleural, si aquí es mucho más negativa, recuerden que eso va igual con la interpresión. Entonces el oxígeno tiende a ir con mayor facilidad donde la presión es muchísimo más negativa. Pero ¿qué pasa? Como estamos generalmente, esto lo estamos hablando, el paciente de pie o sentado, por supuesto por gravedad, por todos los órganos que ya sabemos que tenemos en ese espacio, se reduce muchísimo. Es decir, la presión en las bases es apenas de menos 2. Por lo tanto, la zona más ventilada es la del vértice. ¿Sí? Si hablamos sobre todo por la unidad del alveolo junto con su capilar, la zona que mejor ventila es la del vértice. Solo que, ¿por qué decimos que es la de la base? Porque la superficie es muchísimo mayor, y adicional a eso, porque la gravedad también hace que la sangre tienda a caer.
Entonces está muchísimo más perfundido en la base y por la cantidad de tejido que yo tengo allí, desde el punto de vista de alveolos, evidentemente la ventilación es mayor. Si ustedes ven, por ejemplo, un paciente con tuberculosis, ¿dónde prefiere alojarse el bacilo? En los vértices, porque es la zona más oxigenada. ¿Ok? Pero realmente la que mejor ventila, pero es por la cantidad de superficie que tiene, más como le digo, por gravedad, la sangre también tiene ahí una zona más ventilada porque tiene mayor cantidad de alveolos, pero es la mejor perfundida por la cantidad de sangre que tiene. Pero ¿qué pasa con el COVID? ¿Dónde se aloja el virus generalmente cuando lo vemos por tomografía? En las bases, y decía el doctor Acuña el otro día, yo no soy tan experta en esa cuestión de imágenes, por supuesto, decía que también en la zona posterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? West divide 3 zonas, ¿sí? Por lo mismo que le estoy comentando. La mejor ventilada y perfundida, porque lo que acabamos de hablar, es la de la base. Pero en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Le estamos pidiendo al paciente que se ponga en perono, porque en las bases en este momento está ocupado, el virus produce lesiones allí y también a nivel posterior. No así en el vértice ni en la zona anterior del tórax o de los pulmones. Cuando le decimos al paciente que se coloque en esta posición, estamos cambiando, ¿es qué cosa? La perfusión. Ya sabemos que a nivel del pulmón, en los vértices es la mejor ventilada. Lo que estamos ahora es intentando que la sangre vaya a esos espacios para que mejore la respiración o la ventilación, y de hecho se logra. Cuando ustedes ven que pone el paciente en perono, es impresionante cómo mejora la saturación de oxígeno del paciente. Cosa importante es que eso tenemos que decirle al paciente desde su momento de ingreso. En estos días me conseguí con el doctor, uno de los internistas en el piso 3, y él me decía: Adriana, quiero comentarte algo, porque claro, ya el paciente está un poco también cansado, que somos 4 o 5 personas que pasamos, cosa que me parece positivísima. ¿Okay? Porque eso permite que uno, cualquier cosa, a nadie se le escape, o sea que se da cuenta de algo, lo puede avisar y lo trabajamos en equipo. El doctor decía: el paciente estaba cansado de tantas veces que hemos pasado a evaluarlo, pero adicional a eso, el paciente tiene 96, 98 de saturación. Yo le estoy diciendo, puede ir al baño sin el oxígeno o comer sin el oxígeno. Pero ¿cómo me va a decir eso si ahorita acaba de pasar alguien a decirme que no me quite el oxígeno por nada del mundo? ¿Fuiste tú? Le decía, doctor, fui yo. Yo le digo que no se quite el oxígeno por nada del mundo. ¿Por qué? Porque hemos visto pacientes y nos hemos dado cuenta que un paciente puede tener hoy 98 de saturación y mañana se nos descompensa una barbaridad. Y lo que se ha visto es que estos pacientes requieren de una oxigenoterapia temprana, porque tenemos que nosotros ver, esto es un caso extremadamente difícil para mantener una ventilación adecuada en estos pacientes. Además de lo que genera el nivel de angustia en todos nosotros, tratando de garantizar que el paciente no caiga en una hipoxia tremenda, pues, ¿no? Pero yo sí creo importante que el paciente desde el principio, hay que ser bastante claro. Yo les comento a ustedes de verdad, y quisiera que ustedes también fuesen, cada uno de ustedes que entre a la habitación y le digan al paciente: mire, usted sí va a requerir oxígeno, ahorita puede estar muy bien, pero tenemos que mantener el oxígeno, porque bueno, esta enfermedad, además que es tan desconocida, uno no sabe finalmente en qué desencadena, uno verá las mejores palabras y la más bonita, porque uno tiene que dar muchísima motivación. Hemos visto como los pacientes que están menos ansiosos, bien serenos, le va muchísimo mejor que a otros. Y así como decir, yo digo al paciente que tiene la cánula: mire, esto puede evolucionar usted perfectamente y seguramente va a ser así, pero para eso necesitamos que usted mantenga la calma, sea sereno, vamos a estar positivos, y si eso llegase por razones normales de la enfermedad, de repente no va todo tan bien, le vamos a pedir que se ponga en esta posición. ¿Y por qué le voy a pedir que se ponga en esta posición? Es por esto, por esto, por esto y por esto, porque si uno le dice al paciente: póngase en perono, es importante que esté boca abajo sin darle explicación. No tiene por qué entender mucho y de hecho no hacen caso. Sí. Además que los pacientes se retiran el dispositivo de oxígeno cada 3 segundos. Si uno le dice: puede ir al baño sin problema, no, se va a comer, quíteselo que no hay problema, pareciera que entienden como que es que no es importante. Claro. Y ya se ha visto que un paciente con hipoxemia, el proceso inflamatorio es muchísimo mayor que si no lo tiene. Entonces, lo que hablamos de la perfusión, que ya le explicamos, que es porque ponemos al paciente en perono. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la oxigenoterapia? Pues aumentar la presión arterial de oxígeno, cosa que no logramos con el coronavirus. Disminuir el trabajo respiratorio y, por supuesto, disminuir el trabajo miocárdico, porque si nosotros no tenemos un gasto cardíaco adecuado, tampoco nos ayuda mucho, pongamos el dispositivo que coloquemos. Y bueno, las indicaciones de la oxigenoterapia era la que inicialmente hablábamos de menor de 60 o menor de 90%. Etc. Ahora, oxigenoterapia. Existen los 2 tipos de tratamiento, digamos así, o de sistema. Uno de bajo flujo y otro de alto flujo.
¿Qué creen ustedes que es la diferencia de bajo flujo y alto flujo? ¿Cuáles son los dispositivos de bajo flujo? Mascarilla sí. Ajá. ¿Igual? Mascarilla con reservorio. Mascarilla con reservorio. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Ah, doctora? Me parece que es alto flujo. ¿Cuál sería de alto flujo? Ok, fíjense esto. Sistema de bajo flujo. Cuando hablamos de un sistema de bajo flujo, ok, dice, bueno, que la salida de gas, estamos hablando del oxígeno de pared o del cilindro. La salida del gas no es suficiente para mantener todas las demandas inspiratorias, debe utilizarse aire ambiente para proveer parte de la atmósfera inspirada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un sistema de bajo flujo, ciertamente hablamos de la cándula nasal, máscara simple y la máscara con reservorio. ¿Por qué? A pesar de que la máscara con reservorio nos da una presión inspirada de oxígeno del 80%, uno pudiese decir, bueno, si me da esa cantidad de oxígeno, pareciera ser de alto flujo. Pero lo que determina que sea de bajo flujo o de alto flujo es que el sistema de bajo flujo depende como de 3 variables que me pueden modificar lo que realmente logramos suministrarle al paciente. Perdón que se robó esto aquí también, pero bueno, lo que quiero decir es que las variables que controlan la CO2 son desconocidas e imprecisas. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño del reservorio, de la cantidad de flujo que le ponemos al flujómetro y del patrón ventilatorio del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros ponemos una cándula nasal, nosotros tenemos una reserva anatómica. ¿Sí? La reserva anatómica, ¿cuál es? La nasofaringe y la orofaringe. Independientemente cuando el paciente está respirando, siempre hay un flujo constante de oxígeno que se acumula en nuestra reserva anatómica. ¿Sí? Cuando el paciente toma aire, pues toma la cantidad que hay acá. Por eso que si nosotros tenemos una cantidad de litraje de oxígeno, ¿cuánto podemos poner como una cándula nasal? De 1 a 5, porque es lo que me permite, si yo pongo más flujo, no tengo más espacio en la reserva para llenar, ¿me explico? Es decir, yo después si pongo 6, 7, 8 de litro, lo que estoy haciendo es mandando ese oxígeno al aire, porque mi capacidad de reserva es solamente hasta 5 litros, ¿sí? Ahora, si ese paciente yo veo que necesita de mayor cantidad de oxígeno, yo lo que hago es que aumento el tamaño de la reserva, entonces paso a una máscara simple. ¿Qué vamos a hacer allí? Simplemente aumentamos. Es como decir el closecito donde va a concentrarse la cantidad de oxígeno en el momento que el paciente inspire. Tiene de dónde más tomar. Si yo con una máscara simple tampoco logro llegar a la cantidad que necesito, o clínicamente también veo que el paciente pues no está en las condiciones que esperábamos, paso a la máscara con reservorio. ¿Qué fue lo que hice? Aumentar el tamaño del closet. Entonces cuando el paciente inspire, tiene de dónde más tomar. ¿Ok? Pero eso también va a depender del flujo. No es lo mismo que yo le ponga una máscara con reservorio a 10 litros que a 15 litros. Entonces también va a depender de esa variable. Y por último, el patrón ventilatorio del paciente. Si es una respiración superficial o una respiración profunda, el paciente evidentemente va a aprovechar más el oxígeno o no. Mientras que en el de alto flujo, bueno, estos son los dispositivos de bajo flujo. Esto no lo tenemos aquí, que aumenta un poquitico más el tamaño allí del reservorio en la cánula. Fíjense ustedes que yo solo con la cánula puedo dar de 1 a 5 litros. Esto era lo que tradicionalmente hacíamos, ¿sí? En COVID ustedes van a ver que el algoritmo, lo que está por allí, un poco distinto, ¿ok? Porque fíjense ustedes aquí que la máscara simple nosotros lo podemos poner en 5 litros. Ahorita estamos poniendo de 6 a 8 litros y la máscara con bolsa de reserva la ponemos de 8 para arriba, en el caso COVID, ¿ok? Importantísimo la humidificación, tenemos que humidificar. De hecho vemos a esos pacientes que le tenemos, por ejemplo, los CPAP, los pacientes tienen esa mucosa súper reseca, pobres, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los dispositivos de bajo flujo? Yo puedo humidificar con las cándulas nasales y con la máscara simple. ¿Por qué no lo puedo hacer con la máscara con reservorio? La literatura dice que se puede humidificar. El tema es que como utilizamos alto flujo, empieza ese humidificador, ustedes ven cómo burbujea y comienzan las gotas a salir por la línea, se llena la bolsa de reservorio y eso es fuente de contaminación para los pacientes. Y adicional a eso, cuando lo colocamos a alto flujo en el humidificador, dispara la línea, no se mantiene en el humidificador, por eso es que se coloca seco, ¿ok? Ahora, el de alto flujo, aquí nosotros sí sabemos con precisión cuánto de CO2 le estamos administrando al paciente. ¿Y cómo lo sabemos? Los valores de CO2 son constantes y predecibles y aquí se puede controlar la temperatura y la atmósfera inspirada. ¿Por qué? Porque estos sistemas trabajan bajo el principio de Bernoulli. ¿Qué dice el principio?
Mientras más pequeño sea el orificio, fíjense ustedes que esta es una máscara Venturi, ¿verdad? Que es la que es de alto flujo. Estos pinitos vienen de diferentes tamaños, ahorita se lo voy a pasar. Esta, por ejemplo, este pino, se supone que manda una fracción inspirada del 50%, mientras que este, no traje el lente, ¿cuánto dice, doctor? ¿Las dio 2? 72, no, 24. 24. Es decir, si nosotros... 2 litros, 24. 24. Nosotros ahí realmente tenemos 21. Aquí lo que estamos es apenas administrando un poquito más, pero fíjense, quiero que vean. Véanlo por dentro, doctor. Volteo. Ve este orificio y mire este otro. ¿Ve la diferencia? Claro. Pásalo ahí por favor para atrás. ¿Qué es lo que dice al principio? Mientras más pequeño es el orificio que yo estoy estableciendo, mientras más pequeño es el orificio, yo voy a aumentar la velocidad del flujo. La cantidad de oxígeno viene, evidentemente, de la toma de pared, viene a una velocidad X. Cuando yo reduzco, mientras más pequeño yo reduzco ese orificio, yo aumento la velocidad y genero una presión negativa en la campana. Cuando yo genero esa presión negativa en la campana, mientras, como dice aquí, mientras más pequeño es, aumento la velocidad y disminuyo la presión. Por lo tanto, lo que yo atraigo de la atmósfera es mucho más que la cantidad de oxígeno que yo quiero que pase. Por eso es que ese cono, cuando dice 24%, el orificio es mínimo, porque yo lo que quiero es poca cantidad de oxígeno. Estoy colocando bien negativa la campana para succionar el aire ambiente. ¿Me explico? Sí. Mientras que una FiO2 de 50, ¿qué hago yo? Necesito pasar más oxígeno por el DP de pared, por lo tanto un orificio más grande. La presión que yo voy a generar negativa es mínima. Quiero poca cantidad atmosférica, pero muchísima de oxígeno. Entonces, ahí, independientemente si el paciente respira superficial o profundo, igual la cantidad que él inspire va a ser la que determina el equipo. Por eso que se llama que es de alto flujo. Porque yo con precisión sé qué cantidad de oxígeno estoy, o qué cantidad de FiO2 yo estoy administrando. Complicación de la oxigenoterapia, bueno, la toxicidad por mayor de 50, cosas que no estamos viendo ahorita para nada. Le podemos poner 100% y el paciente jamás no llega a una presión arterial de oxígeno increíble. Esto que estamos viendo es algo jamás visto. Jamás visto. Una cosa que uno intube un paciente y no te llega a 100% saturación, una cosa loca. Ahora, la oxigenoterapia, insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. ¿Ok? Y le recordaba esto. Recuerden que la cantidad de plasma es mínima, la cantidad de oxígeno, mientras que combinado con la hemoglobina es muchísimo mayor. Por lo tanto, nuestro valor, parece mentira, de referencia a la saturación, ahorita a mí les cuento, me llegan los gases arteriales y yo veo primero la saturación antes que la presión arterial de oxígeno. ¿Cuánto hay de saturación? Pero llama tanto la atención, si yo tampoco tengo los niveles necesarios que me determinan esos gradientes, ¿cómo pasa el oxígeno? Es muy complejo. Esto que estamos viendo ahorita es extremadamente complejo. Entonces fíjense, ¿qué es lo que se pensó en un inicio? Que la oxigenoterapia hay que darla de manera temprana. Entonces se toma como referencia el 94%, ¿por qué? Por lo mismo que hemos estado hablando. Entonces ustedes hablan de las cascadas inflamatorias, de lo importante que sea en el paciente. No nos podemos dar el lujo de pensar que con un 90 al 21% a lo mejor no beneficiamos. Quizás esto es algo empírico, es probable, pero es tanto como el paciente se deteriora tan velozmente desde el punto de vista de la oxigenación, que es recomendable que tenemos como referencia el 94%. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo? Bueno, si el paciente nos ingresa a la emergencia con un oxígeno, con la saturación en 94% o más, puede quedar sin aire ambiente. ¿Sí? Si el paciente no lo tiene por debajo, se mantiene y lo seguimos en observación. Si el paciente está la saturación menor al 94%, bueno, le colocamos una cánula, fíjense que no es a 1 o 2 litros, es a 4 litros, por el mismo principio, ¿sí? Lo que se intenta es estar constantemente oxigenando al paciente, garantizándole, porque su problema es de chon, es decir, dijimos que tenía hipoventilación, que tenía trastorno de la difusión, aumento del chon, pero cosa difícil de tratar, chon. Muy complejo, porque ¿cómo hace, por ejemplo, con esa cantidad de trombo que hay para que el oxígeno logre pasar al capilar? Lo que está haciendo uno es tratando de mandarle qué cantidad de oxígeno para que en algún espacio logre pasar. Entonces no podemos. Claro, hay pacientes que si ya tienen tantos días hospitalizados y uno ve que está mejorando, no, empecemos a bajar rápido.
Ok, tampoco si un paciente nos llega con 96, bueno, le vamos a poner aquello, pero tenemos que ser bien juiciosos con ese tema de la oxigenoterapia, pues en beneficio del paciente. Entonces, ¿qué empezamos? Bajó de 94, vamos de una vez 4 o 5 litros, o máscara simple a 6 y 8 litros. Esto se puso así fue porque uno de repente lo que tiene a la mano es la máscara simple y es lo que coloca. Si tenemos la oportunidad de tener todos los dispositivos a la mano, pues vamos poco a poco. Vamos con la cánula 4 o 5 litros y dependiendo de la demanda del paciente, pues vamos aumentando. Es normal que el paciente, si se quita la máscara, desature, es normal que si el paciente hace un esfuerzo, desature. Ahí lo que tenemos nosotros muchísimo que insistir es, vuelvo y repito, en la tranquilidad del paciente. Luego, si colocando la cánula a esa cantidad de litraje, igual la máscara simple, el paciente, bueno, llegó al 94%, nos mantenemos con el dispositivo como lo pusimos. Si nos baja de 94, ¿verdad? Entonces vamos a máscara con reservorio de 10 a 15 litros. Nos llegó a la saturación que deseamos, lo mantenemos así. No nos llegó, vamos entonces a la máscara con reservorio a 15 litros en prono. Y ya sabemos por qué ponemos al paciente en prono, ¿verdad? Si estando así el paciente no mejora la saturación, entonces hacemos unos gases arteriales, porque tenemos que saber si estamos ante ¿cuál es la diferencia de insuficiencia respiratoria tipo 1 a una tipo 2? La tipo 1 es hipoxémica y la tipo 2 es hipoxémica y hipercapnia. Si fuese, bueno, aquí lo tienen, si fuese tipo 2, el dispositivo o digamos lo que vamos a buscar para ayudar al paciente, ¿qué será? ¿Un CPAP o un BiPAP? ¿Cómo? ¿Qué dijo, doctor? No, que sí hay una diferencia. Sí, claro. Fíjense lo siguiente. Si el paciente tiene hipoxemia más hipercapnia, hay un problema de tipo ventilatorio. No es solamente oxigenación, sino que además hay un problema ventilatorio porque no logra el paciente eliminar el dióxido de carbono, tiene hipercapnia. La única manera en que yo logro que el paciente elimine CO2 es a través de presión. Y eso lo hacemos a través del BiPAP. Aquí la diferencia que usted decía, doctor Carbaño. ¿Cuál es la diferencia entre un CPAP y un BiPAP? El CPAP manda una presión de aire continua siempre. Esté yo inspirando o expirando, la presión siempre va a ser la misma. Por eso que no se considera un equipo de ventilación mecánica, porque para hablar de ventilación se necesita que el ciclo esté completo, es decir, que haya una presión inspiratoria y una presión expiratoria. Con el CPAP mantenemos una sola. Se considera el CPAP como un equipo que lo que hace es el máximo que tenemos para lograr suministrar la mayor cantidad de oxígeno al paciente. ¿Sí? En cambio con el BiPAP, como tenemos dos presiones que cumplen con el ciclo respiratorio, ese es un equipo de ventilación no invasiva, que se utiliza cuando necesitamos disminuir el PCO2. ¿Ok? Ejemplo típico, el paciente con EPOC. Ustedes, el paciente con EPOC jamás va a tener un CPAP, jamás. Siempre va a tener un BiPAP porque no nos interesa oxigenar al paciente. Si oxigenamos bien al paciente, lo que hacemos es aumentar la hipercapnia, en el caso de los pacientes con EPOC. ¿Okay? En este caso, cuando decidimos con el paciente con coronavirus, evidentemente por gases arteriales, tenemos que evidenciar que hay hipoxemia más hipercapnia, o si el paciente tiene un esfuerzo respiratorio evidente, una taquipnea tremenda, y nosotros estamos observando que está haciendo un gran esfuerzo, también podemos utilizar el BiPAP para que el paciente relaje un poco sus músculos, ayudar al paciente a respirar, pero su indicación formal es la hipercapnia. Ahora, si el paciente lo que tiene es hipoxemia, que es lo que estamos viendo en estos pacientes, la indicación es CPAP. CPAP lo ponemos en lo que se decidió colocar fue a 10 de presión de agua más 10 de litro de oxígeno. Si no nos funciona con esa presión y ese litraje, vamos aumentando. Aumentamos el CPAP entre 14 y 16 y aumentamos el litraje de oxígeno. Sin embargo, esto nada es fijo. Lo que ustedes decían cuando hablaban igual de comité de infecciones, hasta ahora esto es así, pero de repente mañana es diferente, cosa que ha sucedido. Es decir, fíjense ustedes que el paciente que se le coloca el CPAP a esas presiones y con esos litrajes tampoco hemos alcanzado que el paciente llegue a 90. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Fíjense que se ha demostrado hasta ahora, no es nada científico evidentemente, sino todo empírico, que el paciente con menor presión, es decir, en 10 de presión de CPAP, pero con gran cantidad de flujo, el paciente ha logrado mejorar la saturación de manera importante. Por eso es que ahora solicitamos los conectores de oxígeno doble y estamos colocando 30 litros de oxígeno más los 10 centímetros de presión. Y un paciente de estar en 77 lo hemos visto llegar a 95. Desgraciadamente tampoco se nos dura eternamente y quizás a los pocos días otra cosa sea la que pase.
Pero la intención de esto es siempre tratar en lo posible de garantizar la oxigenación al paciente. Recuerde que la oxigenoterapia, desgraciadamente, no resuelve el problema, es simplemente un soporte. A veces uno se desespera y cree que bueno, que vamos entonces a poner más oxígeno, como que si de pronto no, desgraciadamente no está ahí la resolución del problema. Lo que estamos es bueno, dándole más chance que el paciente pueda respirar, pero hasta que no se resuelva el problema de los trombos, o del edema, o de todo aquello inflamatorio que sucede, esto es simplemente un soporte. Si entonces se decide colocar BiPAP porque el paciente tiene hipoxemia y hipercapnia, de una vez se pide grupo en terapia porque no es bueno manejar el piso un paciente así con BiPAP. En los casos que le hemos puesto en piso hasta ahora es más bien porque necesitamos que ayude en el esfuerzo respiratorio. Ustedes lo han visto, que ha sido más por taquipnea porque por hipercapnia no es. Pero si hubiese hipoxemia más hipercapnia, se pone BiPAP, pero ese paciente, lo ideal es que se maneje en terapia. Con ese PAP, como les digo, nos ha funcionado más a 10 centímetros y a 30 de flujo. Es lo que mejor nos ha funcionado. Aquí esto lo pusimos era para que también las muchachas lo tuvieran allí, para que recordaran cuánto de FiO2 va con cada litraje, y tomamos esto como referencia, porque bueno, yo no conozco ninguna escala de saturación de oxígeno específicamente con FiO2 individual sola, no sé si ustedes la conocen, pero yo no la conozco, y la única que tenemos de referencia es por el criterio SOFA, y además que se dice que el coronavirus en su momento también se ha considerado como una sepsis viral, una sepsis viral. Y por eso tenemos como referencia el PAFI, entre comillas, el SAFI, igual tomando como referencia estos valores aquí. Bueno, eso es la presentación. Ustedes si tienen alguna pregunta. Y yo te felicito otra vez, de verdad. Yo vine a aprender esta tarde y aprendí mucho. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.